que ¿alguna vez has sentido que tu mayor talento se convierte en tu mayor prisión? Esta es la historia de Gaku Kitada, un genio matemático de 17 años que era la estrella de su escuela. El chico súper inteligente, el orgullo de la Academia Wells, el que todos esperaban que brillara en las Olimpiadas de Matemáticas. Pero en el último día de las clasificatorias, Gaku hizo algo impensable. Entregó un examen completamente en blanco. Las consecuencias fueron devastadoras. Su escuela perdió su racha histórica. El director furioso le retiró la beca completa. Pero aquí es donde nuestra historia realmente comienza. Porque a veces, cuando pierdes todo lo que creías que eras, finalmente puedes descubrir quién realmente eres. Y Gaku estaba a punto de descubrir que las matemáticas no solo servían para resolver ecuaciones, podían también crear magia en una cocina. Quédate hasta el final de este video porque el giro de la historia es increíble. Capítulo 1. El genio en el comedor. Para terminar sus últimos 6 meses de escuela, Gaku tuvo que trabajar en el comedor escolar. Era humillante. El genio admirado ahora servía bandejas de comida. Pero Gaku había descubierto algo curioso. Cuando cocinaba, su mente se desconectaba. No había ecuaciones persiguiéndolo. No había expectativas aplastándolo. Solo él, los ingredientes y el proceso. Era paz. Un día que cambiaría todo, mientras preparaba pasta napolitana manchado de ketchup, entró alguien por la puerta. No era estudiante, pero estaba encapuchado y su presencia resaltaba demasiado. Este observó fascinado cómo Gaku cocinaba sin usar las herramientas tradicionales, pero con movimientos precisos. Cuando vio a Ayu disfrutar del plato, supo que tenía que probarlo. Ignorando a Gaku, simplemente tomó su porción y le dio un bocado. Sus ojos se entrecerraron, analizando cada sabor. ¿A qué temperatura?, pregunta. 45 grados, respondió Gaku sin dudar. Kai sonrió, había encontrado algo especial. Ese mismo día, el director llamó a Gaku para que participara en otro concurso matemático. Una oportunidad de redimirse. Pero Gaku, para sorpresa de todos, simplemente dijo: "No estoy hecho para esto". El director azotó su mesa con furia, pero Gaku ya se había retirado. Afuera se encontró nuevamente con el encapuchado, quien resultó ser un chef profesional, pero a este ya no tenía interés en su catering para el director. Había encontrado algo mucho más interesante: a Gaku. Capítulo 2. La pasta que despertó los sueños. En la casa del chef, Gaku observaba con sorpresa cómo alguien de solo 23 años ya tuviera su propio restaurante. Mientras tanto el chef cocinaba, el teléfono de Gaku sonó. Era su padre. ¿Cómo va la escuela?, le pregunta. Puedo mantener mis notas para entrar a la Universidad de Tokio. Encontraré trabajo en 4 años, respondió Gaku con voz monótona. Pero su padre no aceptó eso. No hables estupideces. Aspira a sacar un máster. Estudia en el extranjero. Estoy orgulloso de ti y haré lo que sea para apoyar tu sueño. Cuando Gaku colgó, había terminado el chef. Una pasta napolitana igual a la que Gaku había preparado, pero antes de probarlo, el chef la había investigado con sus compañeros y maestros. Todos decían lo mismo. Gaku había perdido toda su aura después de las Olimpiadas. Gaku finalmente probó la pasta del chef. Estaba empapada, casi cocinada según los estándares tradicionales. Pero el sabor despertó algo dentro de él, como si volviera a sentir esa versión perdida. Es tan deliciosa porque tu pasta fue mucho más deliciosa, la mía está incompleta, dijo Gaku enigmáticamente. No sé tu nombre ni por qué dices que soy aterrador. Kaya Sakura, recuérdalo, le respondió el chef. Justo cuando Kwai se retiró, Ayu llamó frenéticamente. El director había tomado la decisión final. Gaku Kitada queda expulsado completamente de la Academia Wells por herir su frágil orgullo.
Gaku cayó de rodillas, devastado. O eso pensaba. Capítulo 3. La apuesta imposible. Esa misma noche, la junta directiva se reunía. Los invitados eran exigentes, personas de alto nivel. Cuando se anunció que Kei, un chef emergente, serviría el menú, todos se emocionaron. El director frunció el ceño al ver pasta napolitana en el menú. ¿No es demasiado común? Es solo una aburrida napolitana, respondió Kai con indiferencia. Lo que el director no sabía era que quien preparaba la pasta no era Kai, sino el recién expulsado Gaku Kitaba. Cuando Gaku se enteró, entró en pánico total. Solo soy un chico al que le gustaban las matemáticas. Soy solo un perdedor. Pero Kai se rió. Si preparas una deliciosa napolitana, tu situación cambiará. Tu forma de pensar matemática para la cocina es tu oportunidad. Ahora decides. ¿Vives como un perdedor o tomas esta esperanza? Gaku tomó el delantal. Tenía 70 minutos en el reloj. Kai le dio una pista crucial. Un plato terminado es la respuesta. Toda receta es transformar el resultado hacia el comienzo. Esa es tu especialidad. Gaku comenzó a trabajar en reversa. Lavó la pasta con agua fría y hielo, la envió a la nevera. Buscaba recrear esa textura empapada que había probado en el platillo de Kai, pero perfeccionada. Todos lo miraban con incredulidad, pero Gaku ahora entendía. Se trataba de trabajar matemáticamente hacia el resultado deseado. 70 minutos después, la pasta estaba lista. Los comensales la recibieron con decepción inicial. Un platillo tan básico, pero cuando el aroma llegó y probaron el primer bocado, sus ojos se abrieron como platos. Bocado tras bocado, los platos se vaciaban. El sabor los transportó a su infancia, a momentos felices olvidados. Kai pidió permiso para llamar al cocinero. El director, sin saber la identidad, aceptó. Su cara cambió dramáticamente al ver a Gaku Kitaba, el expulsado, recibiendo aplausos. Kai explicó los secretos, el orden perfecto de preparación. Calentar el ketchup aparte para maximizar el aroma. Precalentar los cubiertos a exactamente 45 grados. La pasta no estaba al dente. Gaku la había enjuagado con agua fría y marinado con vinagre de vino tinto y mayonesa antes de refrigerarla, creando una textura más tierna y fresca. Fue gracias a tu pasta empapada, Kai. Me abrió los ojos, me hizo olvidar la presión, dijo Kai con gratitud. Los invitados aumentaron inmediatamente su financiación. El director tuvo que darle la mano a Gaku frente a todos. ¿Cuánto estás dispuesto a venir conmigo?, le preguntó Kai. Con tu pensamiento matemático, llevaremos la cocina a donde nadie ha llegado. Capítulo 4. La prueba de Ranna y la entrada al restaurante. Al día siguiente, Gaku llegó al restaurante, esperando comenzar su entrenamiento. Pero Kai no estaba. En su lugar, lo recibió Ranna Nakamatsu, la chef del restaurante. Una mujer intensa que inmediatamente le entregó un cristal preguntando si la temperatura era correcta. Gaku, confundido, notó que Kai había cambiado la puerta una eléctrica para controlar hasta la temperatura del tomo, inspirado en su comentario en la cena. Esto molestaba a Ranna porque no había pensado ella en esas soluciones. El estómago de Gaku rugió. Ranna se ofreció prepararle un plato y Nenne respondió que el costo es de 8000 yenes. Gaku, casi atragantándose, rechazó la oferta. Solo quería ver a Kai, pero aquí había una trampa que Gaku no conocía. Kai había puesto una prueba. Gaku debía probar un plato de Ranna y adivinar cuál era el principio de elaboración. Si lograba convencer a la chef con su teoría, podría quedarse y esperar a Kai. Si fallaba, debía pedir el costo del transporte y volver a casa inmediatamente. Ranna le dijo algo que resonaría en su mente. No sé por qué viniste al restaurante, pero si deseas ser chef, es prácticamente imposible para alguien sin pasión como tú. Trabajar aquí será un infierno, especialmente para ese hombre llamado Kai. Pero Gaku la interrumpió. Solo quería probar el plato. Le sirvieron un hermoso emplatado, tierna carne rosada de cerdo con una salsa aromática. Antes de probarlo, por el aroma, Gaku ya intuía el ingrediente principal.
dio el primer bocado. Su mente explotó en análisis. La carne de cerdo era increíblemente tierna y firme, sin dejar escapar jugos. El ingrediente de la salsa era cangrejo, pero lo principal era entender cómo ambos sabores se congeniaban tan perfectamente. «Necesito papel y lápiz», dijo Gaku. Ranna, sorprendida, se los dio. Gaku comenzó a calcular. El cerdo fue cocinado a temperatura baja. ¿Y la salsa?, preguntó Ranna, levemente impresionada. Carne rallada de cangrejo, la textura granulosa viene de huevas de cangrejo. Parece raro, ¿verdad?, dijo Ranna con una sonrisa que indicaba que Gaku estaba en el camino correcto. En ese momento, Kai llegó, les explicó sobre los 2 cumplidos del mundo culinario. Está delicioso, viene del sentimental, y está sabroso, referente al umami. El plato de Ranna aprovechaba el efecto sinérgico entre el ácido inosínico del cerdo y el ácido glutámico del cangrejo. Al cocinarlos juntos de manera precisa, rompían su incompatibilidad natural y creaban una explosión de sabor. Gaku había pasado la prueba de entrada, pero entonces llegó alguien más. Weishi Musashi, uno de los comensales de aquella cena memorable, había regresado. Se había convertido en inversionista del restaurante después de probar la napolitana de Gaku. Y no venía solo, traía a su familia para celebrar su cumpleaños. Kai le dio a Gaku su primer reto real. Debía cocinar para el señor Musashi y su familia. Si fallaba, sería despedido inmediatamente y no podría acercarse nunca más al restaurante. Kai no necesita gente inútil, le recordó con esa sonrisa siniestra. Y entonces, la hija del señor Musashi entró por la puerta. Era Kagura, su compañera desde las Olimpiadas de Matemáticas Juveniles. Kagura se quedó petrificada al ver a Gaku en el restaurante. Kai, emocionado, dijo que era perfecto. Invitar a su compañera de Olimpiadas a probar un plato realizado con procedimiento matemático. Pero Kagura no estaba contenta. Le pregunta, ¿has renunciado a ser matemático, Kitada? Su padre preguntó si no le interesaba el método matemático de Gaku. Pero Kagura fue directa y brutal. Desde que lo conocí en las Olimpiadas Juveniles, me interesó su pensamiento matemático. Estaba lleno de flexibilidad, pero ahora es aburrido y rígido. Lo miró directamente. Hablar contigo ya no vale la pena. Me afectaría negativamente. Se dio vuelta para irse, pero Kai la detuvo con una pregunta incisiva. ¿Quieres crecer como matemático? Pero al escuchar de un plato hecho con pensamiento matemático puro, solo te retiras. Gaku sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, genuinamente, tocaste un nervio al hablar de las Olimpiadas, pero mi misión es que digas que el platillo es delicioso. Suena ridículo viniendo de Kai, lo sé, pero te pido que te quedes. Kagura, sorprendida por esta nueva confianza, aceptó. Gaku tenía una hora. Kai lo ayudaría como asistente, respondiendo preguntas sobre ingredientes, pero sin interferir en las ideas. Lo primero que Gaku pidió fueron los valores de umami. Kai escribió los que recordaba: ácido inosínico y ácido glutámico. Gaku preguntó si existían más. Eso sorprendió a todos en la cocina. Kai confirmó que existían el monofosfato de guanosina y el ácido suquínico. Ranna le entregó un caldo mezclando estos elementos para que Gaku lo probara. Gaku lo hizo y no funcionó. No hubo efecto sinérgico. Había caído en una doble trampa de Kai. Kagura, observando desde fuera, buscando el baño, dijo con desprecio: ha terminado, su cerebro matemático está arruinado. Pero entonces, Gaku recordó algo. Un pez,
el Tailfish. Su padre lo había encargado para celebrar los resultados de las Olimpiadas Juveniles, sin importar el resultado. Su padre quería celebrar con él. Era la primera vez que había probado un Tailfish. Carne carnosa, sabrosa, de un sabor dulce, único que justificaba su nombre. Ese recuerdo lo salvó. Su cerebro superó el bache y la trampa de Kai. Eligió su receta: Tailfish, Vieras y prosciutto. El tiempo se acababa, pero Gaku y Kai trabajaron con velocidad y precisión increíbles. El resultado fue un Tailfish frito al sartén con vieras y caldo de prosciutto. Cuando padre e hija probaron el primer bocado, sus ojos se ilusionaron. El pescado era increíblemente tierno. El prosciutto aportaba aroma y grasa que se complementaban perfectamente con el caldo de vieras. Gaku explicó el efecto sinérgico: el ácido inosínico del Tailfish con el ácido glutámico del prosciutto. Pero lo que permitió que todo funcionara fue el ingrediente secreto escondido bajo el aceite: el arroz. Había sido inspirado por el plato de Rannam y el ochazuke que su padre siempre cocinaba diferente para acompañar distintos platos, a pesar de su apretada agenda. Comprendí algo crucial, dijo Gaku con los ojos brillantes. Los pensamientos subjetivos no son innecesarios. Son elementos necesarios para obtener flexibilidad al resolver problemas. Kabura lo miró de manera diferente. Algo había despertado en ella también. Reconoció que ese placer de resolver problemas con flexibilidad era lo que ella misma había estado perdiendo. Después de despedirse, Gaku le pidió a Kai trabajar en el restaurante, no solo por aprender cocina, sino para recuperar ese placer y pasión por resolver problemas que había perdido en las matemáticas. Convenceré a mi padre, enfrentaré el mundo con la cocina y descubriré mediante ella. Kai había ganado su apuesta. Gaku estaba listo para el verdadero entrenamiento. Capítulo 5. El infierno de Kai y la primera prueba. La noticia corrió rápidamente. Gaku Kitada se había unido a la Universidad de Tokio y se retiró inmediatamente. El director de su antigua escuela estaba furioso, pero Gaku señaló que gracias a estar en esa lista, la academia aumentaría sus logros de todas formas. En la ceremonia de graduación, Ayo le preguntó si de verdad quería convertirse en chef. Al ver su respuesta positiva, le dijo que ella también estudiaría en Tokio, y le dijo: si tienes dificultades, no dudes en llamarme. Gaku volvió a casa una última vez. Cocinó para su padre. Compartieron una comida final antes de su partida. Su padre le recordó con lágrimas en los ojos: ante cualquier cosa, estoy orgulloso de ti, y si algo sale mal, tienes un lugar al cual volver. Con esas palabras resonando en su mente, Gaku emprendió su viaje definitivo a Tokio. Kai le encontró un apartamento barato, donde solo vivía él. Al llegar, una chica salió de una habitación, una conquista de Kai la noche anterior. Kai, con frialdad absoluta, la echó con una mirada siniestra. Bienvenida a Tokio, dijo un Gaku completamente choqueado. Esa noche, durante la cena, Kai le sirvió la napolitana que Gaku había preparado en la junta, pero con retoques. Gaku la probó y quedó abrumado. Era completamente superior. El sabor del tomate concentrado, la langosta flexible, el umami perfecto, con el linguini, ingredientes de alta calidad como abulón, prosciutto y langosta, elevaban todo a otro nivel. Ninguna receta que he realizado hasta ahora logra este nivel, admitió Gaku. Kai le respondió con cara siniestra: si tu fórmula no funciona con esta receta, tu pensamiento matemático es inútil. Te traje para abrir la puerta de la verdad con la cocina, para crear un plato que nunca ha sido creado, que divida la historia culinaria, un plato sin precedentes e inigualable. Pero antes de que Gaku pudiera siquiera instalarse apropiadamente, Kai le dio su primera prueba: preparar comidas del personal que satisfaga a todos los empleados del restaurante. El personal son comensales muy exigentes, le advirtió. Jote y Milo podrían abrir su propio restaurante inmediatamente y conseguir una estrella Michelin. Pero trabajan para mí por ciertos motivos. La bomba final cayó como un martillo.
Tienes una semana para obtener la aprobación de todos. Si fallas, serás despedido inmediatamente y no podrás acercarte nunca más a este lugar. Kai agregó con esa risa casi maquiavélica: todos los que han tratado de trabajar aquí han fallado en esta parte. Si te estancas ahí, agotarás tu talento rápidamente y no podrás ser mi sustento para el camino. Le recordó que había preparado una napolitana inaudita. Si todavía no has descubierto el secreto detrás de ella, el plazo de una semana será muy difícil. Debes deshacerte de todo el sentido común que tienes hasta ahora. Gaku analizó en silencio la situación. Kai era alguien que solo pensaba desde su propia perspectiva. Incluso si Gaku tenía talento para la cocina, Kai solo buscaba devorar ese talento para sus propios fines. Entonces, una semana a partir de mañana, Gaku, buena suerte, le dijo Kai. Por primera vez desde que llegó a Tokio, Gaku sonrió con genuina emoción. Aceptó el reto con piel de gallina. Eso era exactamente lo que necesitaba, un desafío imposible que lo obligara a superarse. Al día siguiente, recibió su uniforme de aprendiz de manos de Nene en el camerino. En ese momento entró Ranna con la chaqueta abierta, mostrando su ropa interior. Regañó a Nene por no poner un cartel avisando que había gente dentro. Nene, sin prestarle atención, comentó: «¡Qué vista tan agradable!». Gaku se giró inmediatamente, completamente avergonzado. Ranna, mientras se cambiaba, le recordó sin mucha consideración: «No olvides sus tareas básicas como lavar los platos». Después de esto, Gaku recordó su misión y se dirigió a la cocina con determinación. Nene le informó que el personal contaba con 15 personas. Gaku estaba intimidado por el número, pero sacó fuerzas y se presentó formalmente ante todos. Su primer trabajo: pelar y cortar papas en brownies, específicamente en cubos perfectos de 3 milímetros. Parecía una tarea simple para alguien con su precisión matemática. Al principio todo parecía estar bajo control. Gaku cortaba con concentración, midiendo mentalmente cada cubo, pero cuando comenzaron a llegar los pedidos reales, el infierno se desató. Todo se volvió un caos absoluto en segundos. El ritmo era enloquecedor, los gritos de los chefs llenaban la cocina, el calor era sofocante, las órdenes volaban en un vocabulario culinario que Gaku no conocía. Mise en place, Bruno es más fino, necesito Juliana, no bastones, ¿dónde está el concas? La ansiedad golpeó a Gaku como una ola. No conocía este mundo, no sabía el significado de muchas palabras. El estrés de los pedidos acumulándose era abrumador. Por primera vez se sintió completamente fuera de lugar. Tuvo que retirarse de la cocina derrotado. Afuera, sentado contra la pared, Gaku trataba de recuperar su estado mental. Respiraba profundo, trataba de no entrar en pánico. La hora del almuerzo había terminado y él no había logrado completar ni siquiera su tarea más básica. Pero entonces Nene se acercó con palabras simples que lo cambiaron todo. El trabajo aquí es demasiado pesado, cualquiera se cansaría. Esas palabras detonaron algo en la mente de Gaku. No se trataba solo de cocinar bien, se trataba de entender a las personas, de ver más allá de la técnica. Gaku entró nuevamente a la cocina. Esta vez usó las horas que habían quedado después de la jornada. Comenzó a trabajar con lo que había disponible, pensando no en impresionar, sino en nutrir. Preparó un guiso de papas y carnes, simple, humilde, pero calculado. Cuando el personal se sentó a comer, todos estaban pendientes, sobre todo Ranna. Les parecía una comida demasiado normal, demasiado básica, para alguien que quería trabajar en un restaurante de élite. Pero ella sabía que Gaku iba a presentar algo inesperado. Lo que más la sorprendió fue el ver la máxima concentración de Gaku en el momento exacto de agregar la sal al platillo. «Por favor, pruébenlo», invitó Gaku con entusiasmo genuino. Los trabajadores estaban sorprendidos. La comida del personal en un restaurante de lujo era un simple guiso. Jotei le preguntó directamente: ¿estás seguro de servir este plato? Es tu única oportunidad y solo tienes una semana. Si fallas, estás fuera. Por favor, pruébala, y sintió Gaku con confianza. El personal probó el primer bocado. El silencio se rompió con murmullos de sorpresa. Era delicioso. Ren destacó que no solo la sazón era perfecta, sino que la rica y espesa sopa encajaba perfectamente con la textura de la carne y las papas. Otros cocineros reseñaron el aroma ahumado de metionina y prolina, que era muy atrayente y constituía clavemente al plato. Jotei agregó al análisis más profundo: la salsa de soya, al dejarla hervir, había resaltado mucho más el aroma. Nada más atrae más que el aroma de salsa de soya carbonizada, dijo con aprobación. Otro empleado intervino, cerrando los ojos para concentrarse en el sabor.
déjenme el análisis de la sazón. Este platillo tiene exactamente 0.8% de sal. Esperaste que las verduras se deshidrataran con la sal. Llegado al punto adecuado de deshidratación, el sabor se impregnó en las verduras. Al buscar resaltar el sabor ahumado, también modificaste el sabor base. No haber salteado las verduras en ese momento fue el método más eficaz. Hotei continuó. La sopa espesa es por la nuez mal hecha. Gaku se tensó, pero Hotei sonrió. Al calentarse, esos pequeños trozos irregulares de papa casi se mezclaron con la sopa adquiriendo una textura suave. Lograste que el guiso de papas, carne tradicional japonés, poseyera olor ahumado. Momento perfecto para añadir la sal, sopa espesa y otras técnicas culinarias de alto nivel. Gaku estaba feliz. Ver cómo habían adivinado todo lo que realizó en su plato lo llenaba de alegría. Finalmente había encontrado gente que entendía su proceso, gente que podía ver las matemáticas detrás de cada decisión. Pero entonces Hotei interrumpió su alegría con una pregunta directa. Y sería, ¿por qué preparaste carne y papas? Con las técnicas que usaste, podrías aplicarlas en otros platillos mucho más elaborados. ¿Querías sorprender a todos con un platillo humilde en una cocina profesional? Gaku respondió con total sinceridad. No, fue porque el platillo era más nutritivo. Explicó que le había sorprendido el ritmo rápido e impecable de la cocina. No pudo superar ni medio día. Gracias a que Nene le reveló el cansancio que conlleva este trabajo para todos, pensó cuál sería el platillo más delicioso en aquel momento para la comida del personal. También quería preparar un platillo que le recordara a su hogar, estando en las primeras líneas de Tokio. Por eso optó por un guiso de papas y carne. Como los ingredientes estaban listos, decidió preparar aquel platillo. Nene conmovido le preguntó: ¿quiénes aprueban el platillo de Gaku Kitada el día de hoy? Solo 2 levantaron las manos: Nene y Milo. Gaku se sorprendió, su rostro mostró decepción, no entendió los criterios para juzgar. Kai simplemente le dijo sin pistas. Pero Hotei, un tanto molesto, fue más directo y brutal. Estamos en las primeras líneas y esto es una guerra. No nos importa si eres nuevo o profesional. Queremos ideas nuevas y sugerencias. Todos queremos un plato que sea un golpe de gracia. No necesitamos platillos que no puedan pelear. Gaku reclamó: el plato puede no tener un golpe de gracia, pero estaba delicioso. Hotei lo miró fijamente. No has analizado lo suficiente a los humanos. Esas palabras se clavaron en Gaku como dagas. Capítulo 6. Del descubrimiento de la nostalgia. Pasaron 4 días. Gaku preparó platillos con ingredientes caros, pero no logró aprobación. Solo quedaban 2 días. Estaba deprimido, viendo mensajes de su padre, a punto de llorar cuando alguien lo llamó. Era Uomi, su compañera. Le contó que se había roto el menisco sobreentrenado en una natación. Tokio es realmente duro, dijo. Gaku le dio la razón con cara desmotivada. Uomi le entregó un almuerzo que preparó esperando encontrarlo, hecho con miso de su ciudad natal, un ingrediente que no se encuentra en Tokio. Uomi recordó sus tiempos escolares y se largó a llorar. Gaku giró hacia ella y le tomó la cabeza. En un momento que parecía un beso, preguntó: ¿por qué estás llorando? Uomi quedó en shock. Yo también quiero llorar, ¿por qué me siento así? Recordando las piezas de Kai y Hotei, Gaku recibió la inspiración necesaria. Se despidió de Uomi y corrió al restaurante. Llegó antes que todos. No cometía errores, aceleraba el trabajo. Hotei revisó su libreto. Tenía anotados los movimientos de cada persona en la cocina, el tiempo de cada acción. Pero Gaku se tropezó de cansancio. Hotei lo detuvo. Me ha sorprendido, pero no dependas solo de datos. Los humanos se mueven libremente. Me falta experiencia para la intuición, pero más datos me permiten trabajar mejor, respondió Gaku. El día terminó. Era hora de la comida del personal. Gaku confiado dijo: no necesito el día de mañana. El tema sería nostalgia. Kai les pidió a todos retirarse para ver cómo Gaku cocinaba, pero advirtió: si fallas desapareceré para siempre de tu vida. Fuera, el personal analizó que Gaku finalmente se había dado cuenta. Los empleados eran extranjeros. La comida con la que uno se familiariza depende de dónde nace. Si Gaku no hubiera dicho que el guiso era nutricional, lo habrían apreciado mejor compartiendo los guisos de sus países. En la cocina, Kai preguntó qué ingrediente preparaba. Gaku se lo mostró directamente. Kai, tu napolitana estuvo realmente deliciosa. Kai soltó una sonrisa siniestra. Llegó el momento de degustar. El acompañamiento de la tierna carne rosada los hizo dudar, pero el aroma los llamó a probar. Un bocado fue suficiente para sorprenderlos, incluso botar los cubiertos. Era un guiso de carnes y papa nuevamente. Gaku explicó: preparó un caldo con pieles de papa, cebolla, bonitos y algas, cocinado a fuego lento con salsa de soya y mirin.
colocó este caldo en una bolsa hermética al vacío con filete de res y lo colocó a 56 grados Celsius durante 30 minutos. El vacío absorbió uniformemente el sabor y la temperatura evitó que la carne perdiera los jugos. Luego la sumergió en agua fría para contraer las células y mejorar la esencia. El filete no era solo carne, era el sabor del guiso mismo. Para el puré, asó papas hasta que quedaran negras para maximizar el aroma carbonizado. Luego las sirvió con caldo y leche, las molió y agregó el caldo de cocción. El tema era nostalgia, explicó Gaku. Cuando probé tu napolitana, Kai, me sentí abrumado. Mi napolitana llevó a los comensales a revivir sus recuerdos, pero la tuya no tenía recuerdos. Los platillos no deben depender de la nostalgia. Si hay un método para maximizar el plato, alcanzar el nivel mundial, esa es la clave. Todos en silencio dijeron que no se sentía igual que en su tierra natal. Gaku se desanimó, pero el personal solo le tomaba el pelo. Uno por uno se presentaron: David, Juan, Chichido, Annette, Reiko, Kyusuke, Milo, Madoka, Maguroku y Hotei, que le entregó su uniforme negro. Aprobación unánime. Kai analizó matemáticas, química, física y ahora antropología, igual que Hajime Yoneda, el chef de 3 estrellas Michelin. Lamento interrumpir el resumen, pero si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con la palabra de GNX en la cocina y suscríbete a mi canal si les gustó cómo va esta historia. Capítulo 7. La competencia interna. Pasó el tiempo. Ya en otoño, Gaku había mejorado bastante según Hotei. Terminado un turno, Maguroku le confesó que estaba enamorado de Ranna y quería consejos. Gaku comenzó a calcular la teoría de la parada óptima. Pero Maguroku lo abrazó agradecido por tener un junior. Esa noche, Gaku tuvo una pesadilla. Soñó que Kai lo felicitaba por atender bien a los clientes en su primera vez, pero en su subconsciente apareció Kagura diciendo que para probar si estaba listo, debía servir a quien menos deseaba ver. No tengo a nadie así, pensó Gaku, pero Kagura apuntó a la puerta donde apareció Hirose, otro amigo de la infancia que le había dicho a Gaku que no podía ser matemático, y al final, lo que había predicho era cierto. Kai lo encontró teniendo la pesadilla, lo llevó a casa y le cocinó el omurice transformado en risotto. Le preguntó por su rival. Gaku explicó que Hirose era un amigo que de niño le dijo que no sería matemático, y esto terminó cumpliéndose. Desde la infancia me resultaba incómodo hablar con él, porque era como ver a mi yo ideal. ¿Tendrías miedo de servirle?, le preguntó Kai, a lo que Gaku respondía que nunca lo había pensado. Kai reveló el motivo por el cual no dejaba que Gaku sirviera a los clientes. A pesar de que las matemáticas son tu única arma, no las dominas. Hasta que no superes eso, no servirás. El mejor entrenamiento sería servir a quien te aterra, le dijo Kai. Sería imposible. Hirose está estudiando en el extranjero, respondió Gaku. Kai le pasó unos papeles. Hirose había ganado el premio Masami Kusunose. El restaurante serviría la ceremonia de premiación en 2 meses más. Kai puso una sonrisa siniestra, mientras Gaku estaba aterrorizado. Es como el destino. Mientras tanto, Kagura y Hirose hablan. Hirose decía que tanto ella como Gaku merecían estar en Princeton, y que tenía ganas de ver a Gaku. Seremos los ayudantes de Kagura para encontrar la verdad del universo. Kagura le dijo que era probable que Gaku no tuviera ganas de verlo, pero Hirose no entendía por qué. Siempre Gaku y yo hemos coincidido como si fuera el destino, dijo él. Se despidió con una sonrisa, emocionado por verse con Gaku y Kagura a final de año. Capítulo 8. El reto del banquete. Kai anunció que habría un sistema de solicitud grupal para decidir quién prepararía cada plato del banquete. Aperitivo, sopa y carne. Milo se encargaría del pescado y Hotei del postre. Cualquiera podía postularse, incluso novatos. Wan y Maguroku irían por la sopa, David por la carne y Ranna por el aperitivo. Gaku sorprendió a todos. Se postuló a los 3 platillos. Con 3 días, Maguroku y Gaku trabajaron juntos. Maguroku reveló su historia. Fue expulsado de su hogar en Kioto por criticar las técnicas de su padre tradicionalista.
Vagó probando comidas que no denotaban sabor, hasta que llegó al restaurante de Kai. Ahora soñaba con adquirir nuevas técnicas y cerrarle la boca a su padre. Llegó el momento de las degustaciones. Magoroku presentó su potaje de pato y nabos. Jotei y Milo lo elogiaron. El aroma del caldo de pato combinaba perfectamente con el nabo, cremoso y dulce, con textura crujiente. Pero Kai preguntó, ¿cuándo y dónde planeas servir esta sopa? El aroma era lo mejor, pero al levantarse se escapa. En un salón de banquetes perdería su encanto. Un chef que no considera la ocasión es simplemente arrogante. Wang presentó su sopa de serpientes con anguilas. Jotei la alabó. Bien hecho, Wang. La textura entre el pescado y la carne, llena de sabor a mariscos, especias y hierbas medicinales, el limoncillo le daba un sabor refrescante. Era la sopa china de serpiente perfecta, adaptada con anguila. Wang explicó que en Hong Kong la sopa de serpiente es tradicional para el invierno. Usó especias para eliminar el olor a pescado y hacer la anguila más sabrosa que la serpiente. Y esta sopa es solo algo que yo puedo hacer. Kai dijo que era una delicia clásica de Hong Kong y sabía increíble. Wang fue aprobado con pequeñas mejoras. David presentó su estofado de ternera francés sazonado con salsa de pescado japonesa. Había venido a Japón después de probar la comida de Kai en Francia, donde inicialmente menospreció el restaurante por tener un chef japonés cocinando comida francesa. Pero Kai le sirvió solo platos japoneses que capturaron su paladar. Al probar, Milo destacó su dulzor y picor de la salsa de tomate con salsa de pescado. David explicó que usó salsa de pescado japonesa para realzar el umami de la carne marinada en almendras, perejil y ajo. Mantengo el sabor español, pero incorporo la esencia japonesa. Pero vio la cara de decepción de Kai. David quedó estupefacto. Ahora viene Shishido. Presentó un capón entero asado. Jotei destacó que hacer un pollo entero requiere habilidad considerable. Kai señaló que los muslos estaban jugosos y la pechuga firme. Regularmente se cocinan por separado, porque los muslos tardan más. Shishido explicó que primero doró el pollo, luego untó los muslos en aceite y los frió vigilando el fuego para que la pechuga no se cocinara demasiado. Kai dijo que era perfecto, poco convencional y hecho a la medida del banquete, muy diferente al de David. Solo quedaban Ranna y Gaku. En la cocina, Gaku le preguntó a Ranna por qué trabajaba ahí. Ella no quería responder, pero Nene explicó. Ranna era hija del ex propietario. El restaurante no funcionaba bien cuando Kai lo compró, pero le permitió trabajar por su talento y otras razones complicadas. Gaku analizó, ¿te gusta Kai? Ranna se acercó enojada, pero Gaku recordó vagamente que Ranna y Kai habían tenido un encuentro cuando él tuvo una pesadilla. Ranna se giró avergonzada. Gaku se disculpó y señaló que ella seguía trabajando en el ex restaurante de su padre para ganar experiencia junto a Kai. Me alegra que todos sean devotos al restaurante. Ranna le dijo que él era diferente. No tenía ambición en los ojos. No parecía nervioso en la competición. No tienes intención de comprometerte con el restaurante. Gaku dio un paso adelante. Somos iguales, todos tenemos viejos obstáculos que superar. Kai nos ha brindado la oportunidad de cambiar. Eso me hace igual al resto y ahora tengo más confianza. Ranna quedó pensativa con su sonrisa genuina. Capítulo 9. El plato transformador. Gaku se presentó ante Jotei, Kai y Milo. Jotei señaló que después de postularse a 3 platos, finalmente preparó uno. Si fallas en uno solo, serás eliminado completamente. No hay problemas. Este platillo es todo lo que tengo, respondió Gaku con calma. Todos se sorprendieron. ¿Deberían ser 3 platos? En la cocina comentaban que Gaku se tomó demasiado tiempo, que era pronto para él, que no entendía el peso de los invitados. Ranna escuchaba recordando las palabras de Gaku. Gaku presentó su aperitivo, tabule de cuscús. Kai señaló que el cuscús es pasta del norte, de África, poco familiar para los japoneses. Seguí tu consejo de no limitarme, dijo Gaku. Kai, viendo su cara confiada, tenía curiosidad. Al probar, Jotei se sorprendió. Es delicioso, intenso aroma vegetal, fragancia cítrica, sabor a tomate. Kai agregó que el cuscús incorporó sabor a mariscos,
cada vez más fuerte al masticar. Gaku explicó: hice puré con tomates, lo sirvió y coló. Agregó almejas al concentrado y le sirvió nuevamente para hacer caldo. Mezcló el cuscús con aceite de oliva y sal. Vertió el caldo de almejas y tomate. Dejó enfriar. Incorporó vegetales aromáticos picados. Adornó con camarones y almejas y finalizó con ralladura de limón y lima. Milo destacó el aroma fantástico de los cítricos, la dulzura del cuscús y el umami de los mariscos. Hotei pensó que era delicioso, pero sin impacto. Gaku sonrió. Kai estaba intrigado. Gaku pidió a Nene traer una olla con caldo de gran aroma a mariscos. Hotei preguntó qué contenía. Gaku explicó que había esperado que comieran el aperitivo hasta quedar un tercio. Procedió a servir encima vieras, camarones y caldo de cabeza dorada de la preparación del aperitivo. Lo coció a fuego lento con cebollas verdes, apio y otras verduras aromáticas. Presentó la sopa italiana de cuscús a la trapanesa. Todos quedaron sorprendidos, incluso Kai. Era el segundo plato. La idea se formuló con Maguroku, que destacó la importancia del aroma en las sopas. Al probar, Milo señaló que al verter caldo en el aperitivo a medio terminar era interesante. El caldo usado para el aperitivo, lleno de sabores a marisco y verduras, era estupendo. Pero con el cuscús del aperitivo, el aroma se potenciaba aún más. Hotei agregó que el ligero aroma del aperitivo abría paso al de la sopa. Kai señaló la gran idea de verter el caldo frente a los invitados para que disfrutaran más, inspirado por Chichido y Wang. Hotei pensó que la demora fue para combinar dos platos, pero Milo se dio cuenta. Gaku preparaba algo más, una chuleta de cerdo frita muy caliente. Gaku explicó: paleta de cerdo gruesa rebozada con harina y yema, recubierta de sésamo blanco, comino, cilantro y avellana molida, frita en aceite caliente. Se servía en la sopa de cuscús a medio beber. El plato principal, chuleta de cerdo frita con avellanas especiadas. Al probar, una explosión de sabor. Hotei resaltó que la sopa se superponía en capas, equilibrando el aroma de las especias. Al morder, los jugos estallaban. Milo agregó que era atractivo ver el plato completarse delante de él. Todo basado en las ideas de la caja sorpresa que Gaku presentó a Kagura con sándwiches anteriormente. Justo terminó la degustación de Gaku. Ranna presentó inmediatamente su terrina de foie gras. Llegó el día del veredicto. Milo escribió en el pizarrón los seleccionados. Aperitivo, Ranna. La sopa, Wang. La carne, Chichido. El pescado, Milo. Gaku se comenzó a deprimir, pero Kai señaló que su plato fue el culmen de sus habilidades actuales. Hotei estuvo de acuerdo, lo aprobaría, pero Kai y Milo creían que Gaku no debía estar a cargo de ninguno. Gaku se bloqueó en sus pensamientos de no poder pararse frente a Hirose. No malinterpretes, dijo Kai, decidimos que Gaku realizara el postre. Todos quedaron sorprendidos. Hotei había cedido su lugar. Capítulo 10. Al borde del abismo. En un parque, Kagura veía una foto de infancia con Gaku y Hirose. Rogaba que Gaku no fuera devorado por Hirose y lograra preparar el mejor platillo. Había pasado un mes, Wami no había escuchado a Gaku, solo quedaban 22 días para el banquete. Gaku estaba en cama sin ánimos. Kai quería entrenarlo desde el principio en pastelería. Lo primero, servir queneles, bolas de helado idénticas con una cuchara. Gaku abrió la puerta de su habitación. ¿Qué es lo que quieres? Su tono era de pánico. El platillo que quería presentar era el de 3 etapas. He aprendido bastante, he avanzado paso a paso enfrentando adversidades, pero ahora debo empezar desde cero. Nunca he elaborado postres, no arruines mi receta, déjame participar con mi platillo. Milo, columpiándose fuera de la ventana, señaló que Kai debería decirle la verdad. Gaku abrió la ventana y Milo se golpeó con la puerta. Milo explicó: tu plato no es uno que solo Gaku pueda preparar. Normalmente aprobaría, pero no viniste para ser un chef ordinario. Kai agregó: tu única arma son las matemáticas y no las has incorporado en la cocina. Todos tus platillos las usas en reversa desde el final, provocando que tu existencia en la cocina sea innecesaria. Milo lo remató. Para Hirose, ese platillo 3 en 1
tampoco sería suficiente. Gaku cayó de rodillas. Si ese era el caso, ¿por qué hacer que prepare postres? Kai evadió la pregunta con otra pregunta. Gaku entró en pánico total. Salió corriendo, huyendo de la sombra de Hirose. Llegó a una cafetería, revisando mensajes de su padre, decidiendo volver a casa. Pero entonces leyó que Hirose envió una carta a casa de su padre avisando que estaba ansioso por probar su comida. La sombra de Hirose casi lo consume por completo. Capítulo 11. La revelación de la soledad. La camarera le preguntó si se encontraba bien. Le entregó un trozo gratis de pastel de fresas. Gaku, entre lágrimas, comprendió que su subconsciente evitaba a Kuyera. Debía seguir explorando una solución. Comió el pastel llorando. Leyó los detalles de la carta de Hirose, incluyendo la tesis que le valió el premio matemático. En el restaurante, Hotei le dijo a Kai que no era necesario esperar a Gaku esta vez. Lo nombraron encargado del postre sin ninguna pista. Te estás distanciando desde que venciste a Souji Nanase. Cada vez que ganas en el mundo culinario, más. Detente, interrumpió Kai. Hotei informó que el cuarto de Gaku estaba vacío. Esa decisión hará que te abandone, aumentando la velocidad de tu tren de soledad. Un portazo interrumpió. Gaku había vuelto con su delantal blanco. Fuera, Uomi espiaba cuando llegó Ran a preguntarle qué hacía. Vieron a Gaku sirviendo bolas de helado. Kai preguntó por qué usaba el delantal de pasante. Soy pasante de pastelería, estoy aprendiendo esto desde cero. Gaku realizó bolas perfectas de helado, mejores que David y Magoroku. Ranna estaba asombrada por su decisión de aceptar ser pastelero en vez de renunciar. El siguiente paso, preparar helados. Mezclar yemas con azúcar, calentar leche a fuego lento, incorporarla lentamente hasta espumar, calentar la mezcla a 82 grados Celsius hasta que espese, retirar, colar, enfriar e incorporar crema con azúcar. Kai le pasó una libreta llena de instrucciones. Hotei, en su coche, sabía que la pastelería es prácticamente solo números y procedimientos. Un ámbito clave para las matemáticas de Gaku, pero no es fácil bajo tanta presión. En la cocina, Gaku declaró que ya se había aprendido todos los apuntes. La primera mezcla falló. A pesar de mantener la temperatura, el temblor de sus manos hizo que aumentara solo 1 grado centígrado. Después de fallar muchas veces, Kai señaló lo obvio: un ligero error resulta en fracaso. Gaku, analizando, pensó en abandonar su libertad como solución. Ran, observando, sabía que el talento único de Gaku era calcular con alegría y libertad, pero eso no era inútil. Pidió en su mente que Kai rebatiera ese pensamiento. Kai le preguntó cuál creía que era la respuesta. Gaku, asumiendo que no estaba cerca, dijo que debía seguir practicando, pero estaba al límite. Ranna quiso pararlo, pero Uomi la detuvo. Gaku siempre logra salir adelante cuando está entre la espada y la pared. Kai preguntó por qué volvió. Gaku declaró que volvió después de leer la tesis de Hirose, la cual no entendió nada. Mi antiguo yo habría caído en desesperación. Nunca le he ganado. Es un papel de alguien de quien no quería saber nada, pero en ella sentí soledad. Nadie lo entendería a menos que escribiera esas palabras. Continuó. Las matemáticas son soledad. Igual para los chefs, entre más se adentran, más se logran, más en la soledad se sumergen. Quiero saber qué me espera delante de mi camino, ya sea derrota o destrucción. Se desmayó de cansancio. Kai lo atrapó y pidió a Ranna la fruta que Hotei había recibido. Gaku despertó. Uomi lo confrontó por su salud. Kai le ofreció un pastel de fresas que resaltaba la textura crujiente en la masa en vez de la humedad habitual. Mientras Uomi confrontaba a Kai, Gaku dejó caer la cuchara. Comenzó a procesar el sabor de la tarta, la soledad del camino, a qué se refería con un plato que solo él pueda elaborar. Kai, mientras Gaku procesaba, dijo: ni tú ni Uomi, después de tanto tiempo, podrán seguirle la forma de pensar. El hombre que supera el sentido común, el hombre que vive en el mundo de las matemáticas, el hombre llamado Gaku Kitada. Eso es lo que quiero ver.
Gaku había encontrado su respuesta. Se dedicó a probar todas las frutas que llegaban al restaurante, tomando notas meticulosas. Después de 2 semanas pidió una licencia de 3 días para volver a Yamanashi, su ciudad natal. Hotei, Uomi y Gaku deambularon por el bosque el primer día, y por el parque botánico el segundo. Hotei explicó que no es raro para un pastelero buscar cambio de aires, ya que no buscan imitar la cocina de otros. El padre de Gaku llegó, sorprendido por el cambio de su hijo, que trajera amigos. Preguntó si Uomi era Kagura, pero recordó que no. Estaba orgulloso de que su hijo conociera más chicas, pero triste de que ni siquiera le dijera la mirada. Esto llamó la atención de Hotei, entonces Gaku lo llamó. Encontró el ingrediente faltante para el postre. Todos se sorprendieron. En un parque botánico, un ingrediente para postres era una flor. Capítulo 12. La ceremonia del destino. La premención comenzó. Mientras Hirose realizaba su discurso, analizaba todo como si fueran números. Kagura, con un sudor frío, se preguntaba cuál sería el platillo de Gaku, y si lograría plasmar sus sentimientos para que Hirose obtuviera claridad. El miedo le invadía cuando Hirose se acercó preguntando por Gaku. En la cocina del hotel, el caos reinaba, las herramientas no eran las solicitadas, poco habituados al equipo. Gaku, algo apagado, se ofreció a ayudar. Ranna le dijo que descansara por el estrés, pero Gaku insistió, tenía todo preparado para el postre. Ranna, viendo que no podía persuadirlo, le dio órdenes. Gaku ayudó a Wang. Kai no se encontraba, así que Hotei se encargaría de liderar. Ranna preguntó si todo estaba bien. Después de que Gaku tomó las notas de las frutas por 2 semanas y pidió la licencia, todos estaban atónitos. Hotei apoyó la decisión y lo acompañó. Milo preguntó qué pasó en el viaje. Ranna dijo que no era quien para hablar, ya que tanto Milo como Kai llevaron a Gaku a esa situación. Wang cortó la tensión sirviendo la sopa. Ranna también estaba intrigada. Lo más seguro era que Gaku buscara cambio de aire o inspiración, pero aquel día en que llegó al límite descubrió algo y perdió el miedo. Ahora era más misterioso. El padre Gaku se había sentido triste que su hijo no le dirigiera la mirada, pero Gaku encontró el ingrediente, una flor. En el salón todos disfrutaban del menú, menos Kagura, muy angustiada, que agradeció a todos y dijo que ayudaría a Gaku con los últimos detalles. Gaku le entregó notas con la forma específica. Al revisarlas, Kai se sorprendió, todos se acercaron. Kai puso una sonrisa siniestra, soltó la libreta y se pusieron a trabajar. Gaku avanzaba sin dudar, sabiendo lo que buscaba. Los comensales terminaron el último platillo. Kagura seguía bajo presión, solo quedaba el postre. Hirose esperaba la aparición de Gaku. Cuando éste apareció, Hirose lo recibió con felicidad abriendo los brazos. Hotei, mirando desde la pantalla, declaró: Gaku ahora se ha vuelto igual a Hirose. En el salón, Gaku felicitó a los ganadores. Para ustedes he traído un postre perfecto para la ocasión. A Kagura le faltaba el aire. Hotei dijo que lo que más le incomodaba era que desde que Gaku tuvo la inspiración no había mirado directamente a nadie, ni a su padre ni a quien le teme, como si estuviera en absoluta soledad. Kai pensó que Gaku debía seguir ese camino y demostrar su determinación. Gaku sirvió su postre a Hirose, quien al verlo quedó sorprendido. Capítulo 13. La puerta de la verdad. Todos estaban maravillados con el postre, pero no sabían cómo comenzar. Hirose se acercó de manera siniestra, arqueando la cadera extrañamente para entrar en el campo de visión de Gaku. Gaku finalmente hizo contacto visual directo con él después de mucho tiempo sin mirar a nadie. Se dio vuelta y lo invitó a probar el platillo. A los invitados les extrañaba la actitud de Hirose, pero estaban expectantes. Toda la comida había sido de alta calidad. Gaku declaró que era fácil de comer, un black manje normal hecho con azúcar, crema frescas, vainilla de leche endurecida con gelatina. Incorporando distintas frutas encurtidas, la decoración superior estaba hecha de langues de chad. La gente pensó que era solo un postre común basado en la apariencia. Ranna sabía que la guarnición era única, pero la presentación lo hacía parecer común. En la cocina, todos estaban preocupados. ¿El postre cambiará las tornas o dejaría los platos perfectos como un esfuerzo en vano? Kagura temblaba mientras intentaba probar. Gaku, con confianza, pidió que primero rompieran la decoración superior y probaran el postre muy suave. Kagura se calmó. Hirose soltó una ligera sonrisa. Tomó la cuchara y probó, seguido por los invitados.
una señora señaló que sabía tal como esperaba. Ranna pensó que el nivel de Gaku en postres era insuficiente. Pero Hirose sintió algo más. El sabor cambió. En su mundo mental, una puerta se abrió detrás de él. La mente de Gaku señaló: se puede saborear la textura crujiente de los languechat y el aroma del trigo tostado a alta temperatura. La salinidad y dulzura se propagan. La panacota, el ingrediente principal, está detrás de los langues geométricamente completos. Al masticarla, el sabor se extiende entre los langues y la lengua. La crocancia desaparece, da paso a la dulzura de la panacota. Todos quedaron maravillados. Hirose se acercaba más a la puerta. Quería alabar la mezcla, pero un sabor aún más profundo se escondía. Gaku indicó que detrás de la panacota se desprendía un aroma de lavanda y rosa. Todos quedaron atónitos en silencio. La puerta no puede abrirse solo con el primer bocado, dijo Gaku. Sigan comiendo. Hiron se probó el nuevo bocado. Sabor a cítrico. Pomelo, respondió Gaku. El siguiente es lichi, elegante y té blanco. Hirose y los invitados preguntaron al unísono: ¿qué tipo de postre es este? Todos tenían curiosidad. ¿Cuántas capas de texturas, aromas y dulzuras tenía? El postre cambiaba constantemente de sabor. Kagura estaba fascinada. El padre de Kagura destacó que el último sabor era la dulzura de la banana. Todos los distintos sabores, texturas y aromas aparecían y desaparecían en el momento perfecto. Pidió que Gaku presentara cómo preparó su postre. Todos recordaron que Gaku participó en las Olimpiadas y se sorprendieron de que ahora fuera chef. Gaku respondió: los postres se pueden hacer con geometría y números. De hecho, son los platillos que más pensamientos matemáticos requieren. Por eso es el mejor glaseado para la ceremonia de premiación de las Olimpiadas de Matemáticas. Ranna estaba confundida. Gaku explicó que hace 3 semanas probó una tarta de fresas que se salía de lo convencional, permitiendo que la corteza, fresas y cremas se combinaran perfectamente. Primero se sentía la acidez de las fresas seguido del dulzor de la crema. Si lograba calcular el tiempo de estos sabores correctamente, el tema del plato es un postre cuyo sabor vaya cambiando de acuerdo a la temperatura de la boca. Si utilizaba cálculos matemáticos para que los ingredientes aparecieran numéricamente, lograría controlar la deliciosidad con mis propias manos, alzó Gaku. Un invitado preguntó qué cálculos usó. Gaku respondió que había 4 elementos: black mangue de lavanda y almendra, gelatina de lichi de blanco, pomelo encurtido con romero y rosa y banana con ralladura de limón tailandés. Asimiló una función de acuerdo a texturas y sabor. Colocó en el eje X el tiempo y en el eje Y la dulzura para medir la duración de cada ingrediente. Seleccionó los que se asociaban mejor, eligió los mejores aromas y encontró en su pueblo natal la respuesta final: lavanda y rosas. Esto explica los cálculos. ¿Pero dónde está la geometría?, preguntó el invitado. Emplatado, respondió Gaku. El emplatado no solo es estética, también controla como la persona como el postre. Así logró que los sabores fueran en el orden deseado, demostrando la forma en que se pueden usar cálculos y geometría para entregar la deliciosidad de la mayor forma posible. Con un tono similar al de Kai, demostró la sensación indescriptible que había esperado en ese momento. En la cocina, todos quedan sorprendidos por el cambio repentino de actitud. Incluso Ranna se cayó. Kagura se sentía fascinada viendo a este nuevo Gaku. Hirose preguntó por qué específicamente postres. Gaku con una sonrisa le dijo que era una buena pregunta. Hirose vio en Gaku nuevamente la resplandeciente cara de cuando era niño y lo conoció por primera vez. Si bien los postres son muy estrictos, si sigues esta pauta puedes crear una infinidad. Como el chocolate, al calentarlos puede darle la forma que desees. Así como las matemáticas tienen sus reglas, pero mientras las sigas puedes hacer lo que quieras con ellas. Hirose con una gran sonrisa asentía feliz. Ambos tenían una conversación como buenos amigos después de mucho tiempo. Al público, al ver la interacción, se levantó y aplaudió, incluida Kagura. En la cocina seguía el impacto. Ranna se encontraba en el suelo cabizbaja. Cierre. El camino hacia la verdad. La fiesta terminó. Todos admiraban el crecimiento de Gaku, usando matemáticas como chef. Kagura pensaba en Gaku como un príncipe en su caballo, blanco salvando de la sombra de Hirose que la perseguía. Se sonrojó.
Ranma y Hotei preguntaron a Kai si llevó a Gaku como pastelero confiando en que triunfaría. Kai respondió que apostó al simple hecho de que Gaku mantuviera su inocencia, para llevarlo al restrictivo mundo de los pasteleros y buscar la libertad entre esas reglas. Hotei, preocupado, preguntó si era necesario llevarlo a afrontar su miedo de manera tan solitaria. Kai dijo que por supuesto, porque así Gaku se acercaría al punto débil de Kai y eso lo estaría esperando con ansias. Hirose dijo a su madre que Gaku era el único que podía abrir su puerta de la verdad y ahora la admiraría en su camino como chef. Gaku estaba impaciente por probar y hacer un nuevo platillo. En el restaurante, Gaku atendía a su padre, expectante de su futuro y crecimiento en el camino como pastelero. Como reflexión final, la historia de Gaku Kitada nos enseña algo poderoso. A veces necesitas perderlo todo para encontrar tu verdadero camino. No abandonó las matemáticas por la cocina, las fusionó. De ser un genio que entregó un examen en blanco por miedo, se convirtió en un chef que usa ecuaciones para crear experiencias que tocan el alma. Encontró libertad en las restricciones, encontró su voz en la soledad, que buscaba a alguien que pudiera abrir la puerta de la verdad con la cocina. Un plato sin precedentes que divide la historia culinaria, y Gaku demostró que podía hacerlo, no copiando a otros, sino encontrando su propio método único que solo él puede ejecutar. Su padre siempre estuvo orgulloso de él. Kaguro encontró en él la inspiración que había perdido. Hirose reconoció en su amigo de la infancia el genio que siempre admiró, solo que en un campo diferente. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué puertas podemos abrir cuando dejamos de huir de nuestros miedos y abrazamos lo que realmente somos? La historia de Fernando Reone nos recuerda que el verdadero genio no está en seguir en un camino establecido, sino en tener el valor de crear uno nuevo, y a veces ese camino comienza con un examen en blanco y una pasta que despierta sueños olvidados. Muchas gracias por llegar al final de este video, y si esta historia te inspiró y el resumen te gustó, suscríbete a este canal para tener más noticias y contenido sobre anime.